Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Los gobiernos deben buscar formas de no reinventar la rueda cada vez que diseñan una solución digital. En la búsqueda de costo, eficiencia y efectividad, aprovechar el software de código abierto y los componentes digitales reutilizables que ya existen en múltiples repositorios online es una opción que los países deberían contemplar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burs. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Hoy día hablaremos con Yolanda Martínez sobre la iniciativa GovStack para acelerar la entrega de servicios públicos utilizando componentes digitales abiertos y reutilizables. Como siempre, nuestros episodios y contenido lo encuentran en nuestra web futuropublico.org y también en LinkedIn nos encuentran como Futuro Público. Bueno, y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida a Futuro Público. Hola, ¿qué tal Alberto? José, muchas gracias por la invitación, encantada. Primero que nada, amigos, voy a presentar a Yolanda. Ella actualmente es líder para la iniciativa GovStack en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el ITU, donde apoya a gobiernos a acelerar la digitalización de los servicios gubernamentales. Ella ha sido reconocida por Apolitical como una de las 20 personas más influyentes en temas de gobierno digital y es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad de Cataluña. Con mucha experiencia en el sector público, ella dirigió la Estrategia Digital Nacional de México, la Unidad de Gobierno Digital a nivel federal y también lideró la oficina del BID, del Banco Interamericano, en Chile. Entonces, como para ir directo al tema de interés, ¿qué es el GovStack, esta iniciativa que tú diriges y cuál es la misión de este programa? Primero que nada, codirijo porque GovStack es una iniciativa fundada desde el 2020 por 4 organizaciones: el gobierno de Alemania, el gobierno de Estonia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y DIAL, que es una organización que emana de la Fundación de Naciones Unidas. Y el espíritu de esta iniciativa es trabajar y colaborar con los países alrededor del mundo para fortalecer su infraestructura digital a través del uso de componentes reutilizables que les permita digitalizar los servicios a la ciudadanía de una forma muy rápida. Y el contexto es muy sencillo. En el 2020 justo se hizo un estudio para entender cómo los países priorizaban sus inversiones en tecnología. Y resultado de ese estudio, se encontró que muchos países reinvierten constantemente en aplicaciones que tienen funcionalidades muy parecidas. Ejemplo, identificar a las personas que van a acceder a un servicio, habilitar el pago, ya sea del gobierno a las personas a través de subsidios o de las personas al gobierno para acceder a algún servicio, llenar formularios a través de Internet, firmar documentos utilizando firma electrónica. Entonces, las inversiones suelen estar por sectores, cuando es mucho más eficiente priorizar el reutilizar componentes que son comunes a muchos servicios en el gobierno y poner la mayor parte de la atención de los equipos digitales en mejorar significativamente la experiencia de las personas cuando acceden a servicios digitales, focalizando entender sus necesidades, entender su contexto y sobre todo cómo simplificar y cómo hacer menos complejo el poder acceder a servicios desde cualquier parte del mundo con acceso a Internet y a un dispositivo de cómputo, llámese PC, iPad, teléfono. Ahí te preguntaría, Yolanda, ahora que has hablado un poco de GovStack, siendo parte de un entorno de organizaciones internacionales que están tratando de impulsar una agenda que me parece que tiene que ver bastante con esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los SDGs. ¿Cómo crees tú que el GovStack se articula o contribuye a lograr a cerrar estas brechas o a lograr esos objetivos?
Toda la agenda que permita democratizar el acceso a los servicios públicos está alineado al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Cuando pensamos en los servicios que el gobierno brinda a las personas a través de los diferentes sectores, y cuando me refiero a sectores, me refiero a la educación, a la salud, al empleo, a la actividad económica. En todos estos sectores hay servicios. Y cada uno de estos sectores tiene una agenda dentro de los objetivos para el 2030 que se deben de cumplir. Ejemplo, en el sector salud, pues disminuir las muertes materno-infantil, y esto puede apoyarse desde diferentes rubros de los servicios digitales. Por ejemplo, hay países que utilizan teléfonos con mensajes de texto habilitados por un chatbot para darle seguimiento a mujeres que están en estado de embarazo de alto riesgo y que viven muy lejos de un servicio de salud. De hecho, ese piloto lo hicimos en México, se llama Mi Salud, y el objetivo era con este chatbot y el apoyo y el acompañamiento de un gran equipo médico poder monitorear a distancia a mujeres que sabíamos que estaban en un alto riesgo. Y el software que se utilizó se llama Rapid Pro, pues es justamente un componente reutilizable. Lo tiene una agencia hermana de Naciones Unidas, que es la UNDP, y Rapid Pro se utiliza para muchísimos ejercicios que requieran un chatbot para interactuar entre diferentes servicios. Entonces, es un gran ejemplo de cómo a nosotros como país nos permitió mitigar los riesgos de muerte materno-infantil, que es una meta muy en específica de la Agenda 2030, utilizando una tecnología que se aplica en muchísimos otros países para muchos otros servicios fuera del sector salud, pero que cumple una misma funcionalidad: habilitar un chatbot que a través de una serie de decisiones y de actividades pueda guiar y orientar a las personas, en el caso de Mi Salud, a monitorear su estado de embarazo, y, por ejemplo, una vez que tenían al bebé, pues a monitorear sus primeros meses de vida, que son muy críticos para garantizar tanto la salud de la mamá como la salud del recién nacido o nacida. Y ese es el espíritu de GovStack. Cómo seguimos fomentando que muchos de estos activos digitales que tienen muchos países se reutilizan para poder acelerar la digitalización de servicios y ponerlos a la disposición de las personas, no importa dónde se encuentren físicamente, mientras tengan acceso a Internet. Perfecto, Yolanda. Gracias por ese overview. Específicamente sobre esto último que mencionaste, fomentar el uso de estos dispositivos reutilizables. Lo que yo entiendo, digamos, entre líneas, es que hay un intenso proceso colaborativo, digamos, como de romper estos silos en los que las instituciones públicas trabajan para finalmente, digamos, decir, ok, necesito del GovStack como para que sea pues un streamlining, ¿no? De todas estas políticas. ¿Es más o menos eso? Sí, y complementaría con lo importante que es identificar, uno, que ya tengo, ¿no? Si yo soy un director o directora de tecnología en un gobierno, seguramente no estoy empezando de cero. Si es que tengo una mínima base tecnológica, a lo mejor ya tengo un muy buen registro de personas o acceso, en el caso de México, al Registro Nacional de Población, en el caso del Perú, al RENIEC. No estamos partiendo de cero, porque el avance en la digitalización es significativo en la mayoría de nuestros países. Entonces, primero que nada, hay que identificar qué dentro de mi infraestructura digital puede reutilizarse. Dos, ¿qué puedo complementar que no tenga? A lo mejor tengo una muy buena base, pero nunca había trabajado con el Registro Nacional de Población en desarrollar un API que me permita consultar esa base por muchas otras entidades que necesitan identificar a la persona que está accediendo al servicio. Ese proceso de identificar al usuario es justamente parte de GovStack, de los componentes reutilizables, y el ejercicio considera una serie de especificaciones técnicas que son agnósticas a marcas tecnológicas. Lo que se busca es tener funcionalidades comunes
y que cada país decida cómo utilizar esta especificación técnica. A lo mejor yo ya tengo software o aplicaciones con ciertas funcionalidades y simplemente me enfoco en conectarlas entre sí. A lo mejor no tengo todos mis componentes y hay un catálogo dentro de una iniciativa global que se llama Catálogo de Activos Digitales, donde muchos países han puesto a disposición en código abierto diferentes tipos de software que cumplen con estas especificaciones. En un ejemplo con mucha apropiación a nivel internacional es la plataforma de interoperabilidad del gobierno de Estonia, se llama X-Road. Y esta plataforma es completamente de código abierto, la utilizan al día de hoy más de 20 organizaciones a nivel mundial y a lo largo de los años lo que hizo Estonia con esta filosofía de componentes reutilizables es crear incluso un instituto nórdico de interoperabilidad. Y ese instituto lo que hace es compartir los costos de mantenimiento al código, actualización del código, priorizar nuevos casos de uso entre un consorcio de países que comparte esta inversión. Puntualmente es Estonia, Finlandia, Islandia y esto permite que en vez de que un solo país, ¿no?, tenga que invertir constantemente en mantener actualizado este componente reutilizable, pues divide el gasto entre los tres. Y aún así, todo lo que hacen es código abierto. Quiere decir que el resto de las organizaciones, y cuando digo organizaciones hablo de gobiernos, universidades, iniciativa privada que utiliza X-Road, no necesariamente contribuye al consorcio, pero se beneficia de esta inversión conjunta que han hecho estos tres países en mantener la plataforma al día y de acuerdo a las necesidades y a los casos de estudio que van priorizando. Entonces es un gran ejemplo de cómo se puede canalizar la inversión en estos componentes reutilizables para que realmente los gobiernos puedan enfocarse en lo que es importante, entender las necesidades de los usuarios y las usuarias, articular todos los servicios alrededor de los viajes de usuario, es decir, qué necesita un emprendedor o una emprendedora para abrir su negocio, para crecer su negocio, para atraer inversión, incluso para cerrar su negocio. Muchas personas no se animan a emprender porque es simplemente una burocracia crear una empresa, es todavía una burocracia más grande cambiar los socios que a lo mejor al inicio quedaron en el acta constitutiva, es todavía más burocracia cerrar el negocio o cambiar de giro. Entonces, esa es una concatenación de servicios que si se ven desde el punto de vista de viaje de usuario de un emprendedor o una emprendedora, pues es esa encadenación de diferentes servicios lo que debería de ser muy transparente y que toda la información que el emprendedor o la emprendedora me dan desde el principio, pues yo la vaya intercambiando, la vaya validando para que sea realmente muy fácil dar de alta mi negocio, haya la suficiente flexibilidad para adecuar las condiciones jurídicas conforme los negocios esperemos vayan creciendo y siendo más productivos y contribuyendo a la economía y que toda la parte de cumplir con ciertas regulaciones realmente sea muy fácil, que la gente se enfoque en su idea de negocio y no en el trámite y no en la burocracia. Entonces, esto se puede lograr cuando se trabaja bajo esta lógica de entender el viaje del usuario y de trabajar con componentes reutilizables que permitan hacer una experiencia de interacción muy ágil, muy sencilla, muy fácil de articular y sobre todo que anticipe las necesidades de las personas. A Yolanda te preguntaría quizás, ¿te parece que el sector público o los funcionarios públicos, que de repente, claro, los que trabajan más relacionados a esta tecnología, están como capacitados para trabajar con ese tipo de tecnología, software, etcétera? Y te lo pregunto porque siento que el modelo histórico de desarrollo tecnológico del sector público no ha ido mucho por ese lado, ¿no? Me parece que el paradigma está cambiando, estamos yendo hacia esta especie de gobierno con plataforma, no sé, históricamente probablemente mucha gente está acostumbrada a trabajar en modelos cerrados, que tengo mi proveedor, que me da el servicio y ya no quiero cambiar, y para qué voy a cambiar, o cosas de ese tipo. No sé, o sea, ¿qué te parece? ¿Estamos un poco migrando todos hacia ahí o todavía hay como barreras que no nos dejan llegar hacia ese paradigma déjame llamarlo así? Creo que estamos en un momento histórico
porque primero que nada venimos de estar 2 años en una pandemia donde la tecnología hizo la diferencia en cómo la humanidad articuló, de acuerdo a diferentes contextos y realidades, la continuidad económica basada en el trabajo y en un boom por el comercio digital, la continuidad educativa, porque millones de niños tuvieron que emigrar a educarse de manera remota si es que tenían acceso a Internet y los medios para hacerlo, pero en general, al estado en el que estamos hoy, nadie cuestiona que lo digital llegó para quedarse. Y en ese sentido, los gobiernos alrededor del mundo también hicieron de lo digital el mejor mecanismo para ayudar a las personas en muchos aspectos. Primero, en informar. Muchísimos gobiernos, ya hay un estudio de UNDESA, que es otra agencia de las Naciones Unidas que publica el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, donde ellos mapearon cómo a nivel internacional todos los países empezaron a utilizar sus portales oficiales para focalizar toda la difusión de información oficial respecto de las medidas sanitarias que se tenían que cumplir. Entonces, eso detonó un tráfico importante a los portales de gobierno y la necesidad de los equipos digitales de comunicar de manera fácil, sencilla y veraz qué medidas estaban tomando. También incrementó significativamente el nivel de transaccionalidad en los servicios que se ponían en línea. Recordemos que muchos gobiernos tomaron como medida principal el confinamiento y asociado al confinamiento estuvo la dispersión de apoyos sociales. Ese servicio de dispersar fondos pues se hace a través de un motor de pagos. Un motor de pagos es un componente reutilizable. Entonces, fue muy innovador lo que surgió alrededor del mundo porque muchos países empezaron a utilizar las tarjetas de identidad como número para vincular la cuenta y los desembolsos. Empezaron a utilizar muchísimo las billeteras digitales para hacer todas las dispersiones utilizando cuentas asociadas al número de teléfono de la persona. Entonces, hubo un boom de apropiación de recursos digitales que es muy importante capitalizar y que la única manera en que se pudo hacer masivo y a escala es porque no se tenía un motor de pagos para cada servicio o cada subsidio, sino era un solo motor de pago para, de acuerdo a diferentes características para las cuales califican las personas, dispersar los apoyos. Entonces, creo que ahí hubo un mensaje muy claro de que si los gobiernos quieren ser resilientes ante cualquier situación de emergencia, COVID es una, pero vendrán muchas otras y ya lo estamos viviendo con otras pandemias, con el cambio climático, con el efecto de la migración, donde la tecnología es el mejor aliado del gobierno para poder reaccionar rápidamente a este tipo de circunstancias. Entonces, creo que conforme esto vaya tomando un nuevo rumbo donde lo digital sea el canal por excelencia o el canal más habitual para entregar servicios, viene el reto de cómo lo sigo haciendo escalable. Entonces, por supuesto que sistemas legacy o sistemas que están muy asociados a un cierto proveedor es común encontrarlo en los gobiernos, pero también hay mucha otra flexibilidad para explorar alternativas de código abierto, para sobre todo no reinventar la rueda con componentes que son sí o sí transversales a todos los servicios, como es la firma electrónica, como son los pagos, como es el consentimiento, como son las notificaciones, como son el estampado de tiempo. ¿Por qué pagaría eso muchas veces? No hace ningún sentido. El foco debe de estar también en complementar las habilidades que debo de tener en un equipo digital. Antes había una tendencia a tener o muchos expertos que administraran contratos, pero no necesariamente el expertise técnico para constantemente estar rediseñando los servicios, y esto requiere de complementar a los equipos con diseñadores de experiencia de usuario o diseñadoras, con antropólogos o antropólogas digitales, que antes eran términos que alguien decía, pero ¿qué es esto? ¿No? Bueno, hoy hay que entender que tengo una diversidad de usuarios en contextos muy distintos, porque no es lo mismo acceder a un servicio digital en la ciudad, donde tengo muy buena conectividad, donde posiblemente una gran parte de la población incluso ya utiliza comandos de voz y ya está familiarizado con ese tipo de servicios, que padre es llegar a casa y decirle a Siri, dime cuál es mi siguiente reunión. Pues no es así en todo el mundo. Hay todavía muchos países con restricciones significativas de conectividad, pero sí tienen
un acceso a dispositivo, sí tienen un acceso a mensajes de texto. Entonces, el mensaje a los equipos digitales, primero que nada, es que se emocionen porque estamos en una era donde hay muchísimas alternativas de soluciones tecnológicas y donde es muy importante ser estrategas en cómo focalizo el esfuerzo en tener servicios que me permitan, basados en una arquitectura muy flexible, poder atender las necesidades que van a estar surgiendo, teniendo siempre las necesidades de las personas al centro, ¿no? Si cada que quiero digitalizar un servicio o cada que surge una nueva necesidad tengo que codear todo de cero, pues no es eficiente. Además, no me permite reaccionar de manera ágil, ¿no? Grandes países con una gran inversión en su stack tecnológico, como puede ser Egipto, que es uno de los países que presentó en el foro de líderes de gobierno digital que tuvimos hace unas semanas, nos compartían, ¿no? En mi viaje de transformación digital, yo estoy actualizando muchos de mis sistemas legacy, ¿no? Y la nueva arquitectura que estamos planteando, pues es una basada en microservicios, en el uso de componentes reutilizables, en gestionar muy bien ese catálogo de componentes reutilizables para que cada nueva necesidad que surja nos permita en horas poder articular ese servicio sin tener que lanzar una licitación, sin tener que tener los términos de referencia. Quienes hemos estado en el sector público sabemos que un proceso de procura puede tomar incluso hasta un año y aún así declararse desierto, ¿no? ¿Y qué haces en ese inter? ¿Cómo resuelves las necesidades de las personas? Entonces, la buena noticia es que hay una comunidad muy grande de código abierto, hay un esfuerzo a nivel internacional a través de GovStack y de la Alianza de Activos Públicos Digitales de promover este uso de estándares de servicios digitales a nivel global que faciliten, si cada gobierno adopta estas especificaciones que son agnósticas tecnológicamente, pues articular y responder de mejor manera a las necesidades de la gente, ¿no? Justo estaba pensando en esta palabrita de comunidades de práctica y, digamos, apoyo interinstitucional, interequipos, intergobiernos. De hecho, me suena pues que toda esta idea también está muy soportada por estos communities of practice, ¿no? Alrededor de, como tú dices, no solamente tecnología, sino también necesidades de la gente. Y ahí mencionaste específicamente el caso de Egipto, pero de hecho en el World Summit on Information Society se presentaron ejemplos de Perú, de Ruanda y de Ucrania de manera conjunta. Ahí mi pregunta sería como, eh, ¿qué es lo que los une, ¿no? ¿Qué es lo que los unió, por ejemplo, para hacer un caso de estudio y por otro lado, eh, cómo es que se va configurando estas comunidades de práctica alrededor de estos temas? Sí, pues durante el Foro Mundial para la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que las invito y los invito a que sigan este foro, es completamente abierto, es gratuito, toda la agenda se discute de manera abierta en un ciclo anual. Y justamente en la edición 2022 lanzamos el programa de GovStack CIO Digital Leaders Forum. Y el objetivo de este foro es encontrar diferentes mecanismos de compartir mejores prácticas, pero sobre todo de crear esta comunidad de práctica entre las personas que dirigen las estrategias digitales, las agendas digitales, los esfuerzos de digitalización de servicios a las personas y sus respectivos equipos, porque no hay que inventar la rueda. Todos los gobiernos alrededor del mundo comparten desafíos muy similares. Uno de esos desafíos muy similares es poder digitalizar a escala todos los servicios que tengo disponibles para las personas y sobre todo poder cumplir con las expectativas de ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy tienen a su alcance muchísimos servicios digitales privados con un nivel de sofisticación bastante importante. Cuando digo un nivel de sofisticación es hoy a todo el mundo nos llegan alertas de, hace ratito buscaste un vuelo, ¿no? México-Guadalajara, pues aquí hay 5 ofertas. Eso no pasó
por casualidad, ¿no? Yo autoricé a que las cookies siguieran mis actividades en la web porque estoy dispuesta a recibir ese tipo de alertas que me permitan tomar una decisión más informada. No me tuve que meter a ninguna página web a ver cuáles son los requisitos para comprar un boleto, ¿no? Entonces, la experiencia que viven las personas en el día a día interactuando con muchos servicios digitales sienta una expectativa de lo que lo digital me permite hacer. Y lo mismo aplica para los servicios de gobierno. Y no estamos inventando la rueda con este enfoque dentro de GovStar. Lo que queremos es alcanzar una escala siguiendo mejores prácticas de gobiernos líderes que han venido trabajando así desde hace décadas. Un ejemplo es Estonia, que desde hace más de 20 años viene trabajando con plataformas de interoperabilidad que permiten conectar sus aplicaciones, tienen una apropiación y uso de más del 99% de su tarjeta de identidad, que además les permite firmar. Ese nivel de madurez y de aceptación y de apropiación de lo digital como canal de acceso principal a los servicios de gobierno, pues no es producto de la noche a la mañana, es un esfuerzo bastante consistente de tener una política de uso de código abierto, de focalizar sus esfuerzos en transparentar qué hace el gobierno con la información que tiene de las personas, en constantemente estar mejorando los servicios, en siempre estar yendo un paso adelante. Estonia acaba de anunciar un programa para aplicar inteligencia artificial a 120 servicios públicos, es decir, que se puedan activar estos servicios utilizando comando de voz para poder articular una experiencia distinta de resolver necesidades de las personas. Y muchos gobiernos pueden empezar directamente en este proceso si tienen acceso a esta tecnología. Entonces es un esfuerzo bastante importante de compartir, por eso el invitarlos a que sigan este espacio de aprendizaje. Durante el foro fue a través de presentaciones de los CIOs de estos países, pero estamos trabajando en un podcast, queremos tener diferentes espacios, incluso de coaching, ¿no? De aquellos países que estén implementando las especificaciones técnicas, que puedan tener acceso a muchos otros países que ya utilizaron esta especificación o que ya utilizaron un componente reutilizable, porque eso acelera el proceso de apropiación, y creo que todas y todos lo hemos vivido, ¿no? Yo era mucho más eficiente haciendo la tarea cuando tenía un grupo de estudio. Nos dividíamos el trabajo, comprendíamos mejor, y eso se aplica cuando se está haciendo política pública. Si generamos estas comunidades de práctica, reducimos significativamente las curvas de aprendizaje, promovemos el que estos estándares realmente permitan implementarse en contextos muy adversos, pero al final con un objetivo común, ¿no? Poder digitalizar servicios a escala enfocados en las necesidades de las personas. Yolanda, gracias por esa reflexión. No sé si, bueno, como sabrás, el podcast lo escucha bastante gente que trabaja en el sector público en distintos países. No sé si es que podrías un poco darnos información de algún interesado que quiere informarse sobre GovStack o cómo formar parte de estas comunidades de práctica, por ejemplo. ¿Cómo podría hacerlo? Y qué es lo que viene también después, ¿no? Claro que sí. Pues primero que nada, invitarlos a visitar la página web, es GovStack Global. Podrán encontrar toda la información sobre las especificaciones técnicas que ya se encuentran disponibles para consulta. Por favor, es la primera versión y el objetivo es que este sea un proceso iterativo. Pueden también sumarse a los siguientes grupos técnicos que van a estar trabajando en especificaciones asociadas a firma electrónica, sistemas de información geográfica, marketplaces, que estaba buscando la palabra en español, pero son estos espacios que permiten intercambiar bienes y productos y que pueden aplicarse a cualquier tipo de sector, y pueden incorporarse también para trabajar en la versión 2 de las especificaciones que ya se liberaron, que son las fundacionales: identidad, pago, registros digitales, consentimiento de uso de información, mensajería, que es muy común para muchos servicios que se habilitan a través de mensajes, scheduling, que también es clave para todo el tema de case management,
el objetivo es que encontremos casos de referencia y que se sigan nutriendo este ejercicio. Entonces, esa es una manera muy puntual de participar. La otra es que si no tienen tanto tiempo disponible para ponerse a escribir las especificaciones, se sumen a las revisiones técnicas, porque eso permite aprender bastante de cómo se hicieron esas especificaciones. Y 3, que si lo que hoy ya está desarrollado aplica y se alinea a lo que ustedes han venido trabajando dentro de su estrategia de digitalización de servicios, lo hagamos de manera colaborativa. El objetivo es que encontremos muchos casos de referencia que puedan servir también a otros países que tienen esas mismas áreas de interés y que si ya tienen ejemplos, porque vienen trabajando con este enfoque desde hace mucho tiempo, nos lo hagan saber, participen en las iniciativas del Foro de Líderes Digitales, compartamos esos casos de éxito. Lanzamos también dentro de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y del Conocimiento una categoría especial dentro de los premios WISIS enfocada a reconocer a aquellos países que tienen una estrategia de diseño de servicios digitales que sigue este enfoque y nos interesa tener muchísimas aplicaciones de equipos digitales que están trabajando con esta filosofía. GovStack se hace todos los días y lo hacemos todas y todos. Genial, Yolanda, gracias. Muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, la información sobre la iniciativa GovStack del I2 la encuentran en el link del audio en la parte inferior y a nosotros nuevamente nos pueden encontrar en nuestra web futuropublico.org y como Futuro Público en LinkedIn. Así es. Y con eso finalizamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y cuídense. Un abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao.